Mauricio. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de Noticias RCN, del canal RCN. El tema del día, por supuesto, es este horrible crimen, es esta tragedia que ha ocurrido, y al tiempo que la lamentamos, y les vamos a llevar todos los detalles, todos los temas asociados con la investigación, con su proceso, con todo lo que está ocurriendo, vamos a trabajar sobre lo que es sustancial en este caso. Es que van 375 casos de homicidios de niños en este año. No es el primero, no es un caso aislado, es el reflejo de una sociedad que no está protegiendo adecuadamente a sus niños. Es el reflejo de un sistema judicial indolente con los niños. ¿Por qué estaba libre el confeso asesino? Porque en un proceso que no se mueve hace 6 años, había quedado libre por vencimiento de términos. Repetimos la pregunta: ¿era este un crimen que se podía evitar? Sí, si el aparato judicial hubiera operado y este criminal hubiera estado alejado de la sociedad. Esto ya tenía campanazos de alerta, ya tenía campanazos de advertencia. La Constitución manda la prevalencia de los derechos de los menores, y eso quiere decir que los jueces, cuando lleven casos de menores, les tienen que dar prioridad. Los legisladores, cuando van a legislar, tienen que pensar en el interés prevalente de los niños. Los miembros de las instituciones del gobierno, cuando van a actuar, tienen que darle prioridad a los menores. El dolor inmenso por esta tragedia tiene que servir para que se vuelva a poner en el centro de la sociedad la protección de los derechos de los menores. ¿Cómo se está respondiendo a esto hacia adelante? Con un nuevo proyecto que pretende darle más beneficios a quienes vulneran los derechos de los niños, a sus violadores y a sus asesinos. 6:12 minutos, la FM de RCN. La FM. William, esta tragedia es una tragedia extendida por todo el país. ¿Cómo es este mapa de los crímenes contra niños? ¿Cómo está distribuido esto en la geografía nacional? Es una verdadera película de terror, Juan. Lo que estamos viviendo en el país en materia de criminalidad contra los menores de edad es una película de terror. En Colombia matan más de un niño cada día. En lo que va corrido del año, como bien lo ha mencionado usted, son 375 los niños asesinados. Según el reporte que ha entregado Medicina Legal, la zona del país donde más han asesinado niños es el departamento del Valle del Cauca. Este año, 86 menores de edad. Le sigue el departamento del Cauca con 32. Luego Atlántico con la misma cifra, 32. Antioquia, 31 niños asesinados. En Bogotá, 25 niños. En el Huila, 19. En Chocó, 18. Y en Cundinamarca, 16. La mayor cantidad de víctimas se registran en edades que van de los 15 a los 17 años, pero en ese caso fueron 298, lo que ha reportado Medicina Legal, pero a partir de ahí aparece entre los 10 y los 14 años 38 niños, entre los 0 y los 4 años 24 y entre los 5 y los 9 años 15 niños. Un mapa del terror, Juan. 375 niños asesinados en Colombia en lo que va del 2024. Un horror, profesor Quijano. Buenos días. ¿Qué tragedia esto? Don Juan, pero ¿sabe que este tema se repite y no aprendemos? Rafael Uribe Noguera. El caso de Juliana Zamboní nos estremeció, el personaje obviamente de lo más sádico del mundo, y ahora vuelve y se repite. El cuento es por qué en Colombia la historia se repite. La historia se repite y simplemente es pasar 2-3 años y obviamente uno fue un asesino estrato 6 y el otro es un asesino estrato 2. Pero el hilo conductor es una sociedad que no protege a sus niños y no pasa nada. Y el cuento es:
hasta que vuelva a pasar. Tiene que hacerse una reflexión, la justicia y sobre todo la sociedad. No, yo lo que creo, perdón. Darcy, buenos días. Buenos días. Usted aquí ya nos había hablado del riesgo de un nuevo proyecto con más beneficios para los depredadores de niños o asesinos de niños o violadores de niños. Claro, es que eso nos lleva, o sea, lo que tenemos que tener claro es que estos, claro que son delincuentes, pero son delincuentes que se pueden resocializar. Una persona que viola un niño o una niña es posible que se resocialice y que no lo vuelva a hacer y que pueda ser reintegrado a la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que son personas enfermas. Yo no he visto pruebas científicas que demuestren que los violadores, sobre todo de menores de edad, sean rehabilitables. Entonces, como decíamos, en un proyecto que busca dar más beneficios a las personas con la posibilidad de que las cárceles sean lugares de rehabilitación, pues yo creo que puede funcionar, sí, de pronto con un ladrón, de pronto con un asesino, con alguien que pasó en un tema determinado, pero yo la verdad creo que estas personas son enfermas, y son enfermas no para llevarlas a un hospital psiquiátrico y cuidarlos toda la vida, son enfermas para no dejarlos volver nunca más en la sociedad y nunca más dejarlos cerca de un niño. Creo que en el caso de Rafael Uribe, pues por lo menos el tipo está por allá metido en una cárcel en la Tramacúa, en Valledupar, y estará pagando toda su vida. Y al amparo de las normas ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Al amparo de las normas constitucionales, aprendiendo de esas lecciones, y lo digo con el mayor respeto, debería revisarse también la jurisprudencia que prohibió los muros de la infamia. ¿A qué me refiero? Si ya la justicia, por inoperancia, deja que este hombre esté libre, la comunidad tiene el derecho a saber que convive con ellos alguien que está en medio de un proceso por Estados delitos Unidos contra los menores. Entonces, aquí, por proteger el derecho a la intimidad de unos asesinos, se pone en peligro el derecho a la vida de los niños. Si a esa comunidad le advierten cuál era el antecedente judicial de ese señor y se puede saber que él está en medio de un proceso, probablemente los padres de todos los niños de esa comunidad habrían obrado distinto. La culpa no es de los padres, la culpa es de un sistema judicial que está jugando a favor de los violadores de niños. Es el esquema, Juan. Aquí deberíamos volver a revivir el tema de qué tipo de condenas que se le debería dar a estos criminales. La pena de muerte pues no va a pasar, porque aquí, como tenemos una constitución que es garantista a los criminales, esa es la realidad, eso se caería. Si el Congreso de la República aprueba una pena de muerte para violadores y asesinos de niños, se caería en la Corte Constitucional. Pero sí hay que pensar en endurecer las penas, al menos una cadena perpetua para un criminal. Y en hacer cumplir, profe, la norma central de la Constitución que aprobaron los constituyentes en 1991. Va para el gobierno nacional, para este gobierno de Petro y para el gobierno de Santos y para todos los gobiernos que han empezado procesos de paz con los reclutadores de menores sin exigirles que cese el reclutamiento. Eso es de la misma familia de estos crímenes. Sientan a unos reclutadores de menores, que es un crimen de lesa humanidad, a convertirlos en grandes estadistas, sabiendo de la impunidad que queda en su delito esencial en el reclutamiento de menores. Es del mismo género de lo que pasó cuando todos los comisionados de paz se sientan sonrientes a negociar un proceso sin exigir que cese el reclutamiento de menores y que los menores regresen a sus hogares, y esos menores, cuando los reclutan, los abusan, los maltratan. Entonces, profe, es toda la sociedad que tiene que ponerse atenta a que se cumplan los derechos prevalentes de los menores, profe. A mí eso me parece muy bien, doctor Juan. El tema constitucional, santanderista, todo eso me parece muy bien. El tema es la seguridad. El tema es que una niña no pueda salir a comprar un helado, no pueda salir a hacer un mandado a una tienda, los parques. El tema es de seguridad. El tema de las normas, usted puede decir hasta misa o puede decir lo que sea para que hagan los jueces. Pero si los niños no tienen seguridad en la calle, al salir de su casa, esto que acaba de suceder en Cali
esto de esta niña, la niña no estaba seguro en su barrio, porque en su barrio no hay policía, porque en su barrio no hay vigilancia, porque en su barrio hay precariedades que el Estado debería garantizarle esas cosas. Santiago. Pero, don Juan, también tiene que ver con que el sistema judicial no funcionó, porque como lo hemos dicho, pues Santanderistas. aquí ya, no, pero es que este señor estaba libre, como ha dicho don Juan, tenía un antecedente por un abuso sexual y además con un detalle bastante sórdido, y es que la niña a la que había abusado se llamaba Sofía. Tiene una hija, estos son detalles de la audiencia, que se llama Sofía, y terminó abusando y asesinando a Sofía Delgado, pero estaba libre y ya había pasado por la justicia. Entonces, ¿cómo se explica que el sistema judicial no haya funcionado Porque para que aquí estuviera la reforma en que libertad? necesitamos de la ministra de Justicia, de la doctora Ángela María Buitrago, es una norma que permita identificar a los agresores sexuales, a los sex offenders, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo tiene un mapa en su barrio para saber si ahí vive En su un barrio. agresor sexual. Tú lo has dicho, en su Exactamente, barrio, en su la edificio. tú lo has dicho, es el tema del vecindario. Acá, en Cali pasó hace 2 años, también un mecánico, ¿se acuerdan? Un vigilante y tal cosa. Sí, Garavito El rapto duró de décadas niñas. matando Pero niños. ese El profe Tiempo es- sacó un informe que nos debería en ese momento llamar la atención a todos los medios. El Tiempo hace 2 semanas sacó que se han desaparecido de manera misteriosa 5.000 niños, creo que es en 10 años. Cuento qué está pasando con los niños y son los entornos seguros. A mí sí me parece que la corte, que la justicia, que los jueces son los barrios seguros, son las calles seguras. Discrepamos afectuosamente, profe, porque no puede haber barrios seguros si la justicia deja libres a los asesinos. Y no puede haber barrios seguros si los vecinos no tienen la posibilidad de saber que en la puerta de al lado vive un violador de menores. Entonces son las dos cosas. Obviamente toca garantizar Obviamente el no son entorno, excluyentes. pero se necesita que cumplan con las normas, William. ¿Sabe que extraño una voz de las más activas en X? ¿Cuál? La del presidente Petro. Silencio absoluto sobre el tema. La de No la hay- vicepresidenta Ah, y bueno, la de la y la- directora y la- del ICBF. Bueno, la directora del ICBF por lo menos ha salido a los medios de comunicación Estar allá, deberían estar haciendo a poner mucha la más cara. presencia. Pero el presidente Petro, que es tan activo en X para ciertas cosas y para atacar ciertos sectores de la sociedad, no ha dicho una palabra sobre este crimen. Es que el punto de esta tragedia es que ha ocurrido 375 veces en lo que va corrido el año. A propósito de voces oficiales,